encuentra disponible en las carpetas que se les hicieron llegar. Compañeras senadoras y senadores, en mi calidad de presidenta de la mesa directiva, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su presencia a través de este medio. Agradezco, por supuesto, la presencia del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de este Senado de la República, y la presencia en este momento del senador Eduardo Ramírez por el Grupo Parlamentario de Morena, el senador Damián Cepeda por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la senadora Claudia Ruiz por el Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Verónica Delgadillo por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el senador Raúl Bolaños del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la senadora Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo, del senador Miguel Ángel Mancera del Grupo Parlamentario del PRD, y ya vi que también está conectada la senadora Katia Elizabeth Ávila del Grupo Parlamentario del PES. En relación con el primer punto del orden del día, hago de su conocimiento que la primera reunión, esta primera reunión, tiene como objetivo llevar a cabo la instalación del grupo de trabajo de análisis de la normatividad en materia de Congreso digital, definir su integración, así como delimitar su organización y funcionamiento para comenzar a legislar sobre la materia previo al inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio legislativo de la 64 legislatura, en concordancia con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Todos sabemos que ante esta pandemia que nos ha agarrado a todos los países del mundo en un estado que no teníamos previsto, ninguna de las instituciones, y puedo hablar casi de todos los países, esta situación de la pandemia nos ha obligado a hacer una reflexión profunda de el funcionamiento de nuestras instituciones. Nos obliga a replantear diferentes aspectos y alternativas del poder legislativo ante situaciones de emergencia y para la atención de emergencias nacionales. Hay diversos estudios que van desde los estudios propios del Senado de la República, como el Instituto Belisario Domínguez y las diferentes áreas parlamentarias, donde tenemos y conocemos que diversos países han encontrado y han hecho reformas muy rápidas para poder atender sus tareas legislativas y sus procesos legales con carácter de emergencia. Esto lo hicieron al principio de esta pandemia y lo hicieron de una manera de fast track prácticamente para atender asuntos presupuestales de sus respectivos países y poder atender de esta manera la pandemia. A nosotros nos tomó sin un análisis, con una reforma pendiente y no tenemos ordenamientos metodológicos o jurídicos que nos permitan tener estas reformas. Por eso, desde hace varios meses, varios senadores y senadoras han planteado diversos aspectos que nos permitan como institución poder seguir con este trabajo legislativo en casos de emergencia con la posibilidad de habilitar sesiones a distancia. Esta reforma, pues es una reforma que incluye a todo el Congreso de la Unión, es una reforma que yo creo que podríamos hablar de romper los paradigmas y romper las históricas formas de el trabajo parlamentario, como se ha venido haciendo. Y lo que se trata en este grupo de trabajo, lo que creo que intentamos todos y que es el objetivo común, es el de poder llegar a tener una eficacia,
una productividad legislativa, que no dejemos a un lado nuestro trabajo legislativo, pero al haber situaciones de emergencia como las que vivimos, que podamos contar con las herramientas jurídicas y también técnicas para que sea un trabajo legal y formal el del Senado de la República. Yo les agradezco mucho su presencia en esta reunión y le doy la palabra al presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente, que nos ha motivado también para hacer este grupo de trabajo. Muchas gracias. Quiero comentar, presidenta, compañeros senadores y senadoras, que este grupo de trabajo sobre Congreso Digital es consecuencia de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que suscribimos el día de la celebración del periodo extraordinario de sesiones. Y por eso hoy le estamos dando forma e instalando. Hay 11 iniciativas presentadas con este propósito. Son 3 iniciativas de reforma a la Constitución, 2 iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 6 iniciativas que reforman el reglamento del Senado de la República. Presentan estas iniciativas la senadora Mónica Fernández, el senador Damián Cepeda, la senadora Giovanna Bañuelos, el senador Martí Batres, el senador Arturo Burs, la senadora Silvana Beltrones, la senadora Kenia López, el senador Martín del Campo, y ellos han presentado distintas iniciativas. Espero que nadie se me pase. Pero me alegra que se haya incorporado, no sé si lo hizo, el presidente de la Comisión de Reglamento y Práctica Parlamentaria, Rementería, senador Rementería. Este grupo es muy representativo. Yo confío en que habrá resultados rápidos. Saludo con mucho afecto a la presidenta, quien coordina este grupo, a la senadora Claudia Ruiz, al senador Eduardo Ramírez, al senador Damián Cepeda, a la senadora Giovanna Bañuelos, al senador Miguel Ángel Mancera, a la senadora Katia Ávila, al senador Raúl Bolaños y la senadora Verónica Delgadillo. Un grupo de trabajo extraordinario. La aparición de la pandemia COVID-19, como todos lo sabemos, ha marcado un hito global. No solo en términos económicos y de salud, sino también por los desafíos sin precedente que se plantean al funcionamiento de las instituciones democráticas. Una de las mayores lecciones aprendidas a partir del surgimiento del virus SARS-CoV-2 es que debemos ajustar nuestras reglas para asegurar que las instituciones puedan funcionar en cualquier situación, por crítica o por grave que sea. El Poder Legislativo desempeña un papel fundamental, representa una actividad esencial y como guardián de los valores, los procesos y las libertades fundamentales democráticas deben mantenerse en salvaguarda. Por lo tanto, es importante que continuemos trabajando independientemente de la duración o permanencia de la crisis sanitaria que vivimos. Y necesitamos
adaptarnos, adoptar incluso medidas legislativas pertinentes, pero también garantizar controles y equilibrios efectivos cuando sea necesario que nos competen de acuerdo con la Constitución y la ley. Como nos consta a todos y a todos, la pandemia ha revelado retos inéditos para todos los legisladores y las legisladoras del mundo, orillándonos a adaptar los procesos parlamentarios a las medidas de emergencia emprendidas por los gobiernos. Esta nueva realidad abre la posibilidad de que pensemos en mecanismos innovadores para conectarnos con la población, así como para concretar acciones legislativas que coadyuven a atender la crisis y sobre todo a las personas más afectadas por ella. Debo de reconocer que legisladores y legisladores de distintos grupos parlamentarios plantearon muy al inicio de la pandemia este tipo de medidas. Y creo que hay que reconocer esa preocupación y ahora todos juntos estamos atendiéndola. En el caso de nuestro país y particularmente de nuestra Cámara, a lo largo de este periodo hemos tomado medidas sanitarias necesarias para conciliar las labores a las que nos obliga nuestra Constitución y la ley, con la salvaguarda de la salud e integridad de todas las personas que aquí laboramos, pero también de los miles que nos visitan diariamente. Sin embargo, ante el umbral del arranque del tercer año de ejercicio, es claro que se requiere de un nuevo modelo normativo que respalde la transición hacia un Congreso digital, preservando la certidumbre jurídica de los procesos que llevamos a cabo en esta Cámara. Diversos parlamentos del mundo, he estado leyendo en las últimas semanas, han implementado nuevas estrategias para dar continuidad a sus trabajos, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como de diversas plataformas digitales que permiten desarrollar debates, discusiones, deliberaciones vía remota de manera exitosa. Agregando además algunas herramientas que posibilitan la autenticidad biométrica de la identidad mediante la huella digital, el escáner de iris e incluso el reconocimiento de voz, aunque eso no es muy confiable porque a mí me han imitado la voz perfectamente y han hecho fraude. En el mundo, las legislaturas de Albania, Colombia, Brasil y Maldivas han ajustado las reglas del procedimiento parlamentario para trabajar de manera remota y realizar convocatorias a distancia. Las y los integrantes, por ejemplo, del Parlamento en Francia, en Alemania, en Noruega, en Croacia, entre otros, están celebrando sesiones, aunque requiere un número limitado de parlamentarios en la sala para cumplir con las recomendaciones de distanciamiento social, mientras que las y los legisladores de Armenia, Guatemala, Indonesia, Kosovo, se están conectando con el electorado y comparten actualizaciones sobre el COVID-19 a través del Twitter y el Facebook. Hace 2 horas, hablé con la senadora Malú Mitchell y decía que si podíamos votar desde nuestro despacho, desde el balcón que tenemos. Sí, es
Esa es una llamada de atención de un temblor. Por su parte, España y Chile, otra llamada de atención de temblor. Por su parte, España y China han modificado sus legislaciones para dar lugar a esta nueva modalidad de sesiones, haciendo uso de circuitos cerrados de acceso y redes de Internet que garantizan mayor seguridad para su adecuado desarrollo. Vaya tarea que les espera a este equipo que hoy instalamos. Otro ejemplo que vale la pena distraer y destacar es el del Parlamento Europeo, que también ha optado por llevar a cabo sesiones a distancia. A pesar de que su legislación no lo tiene previsto en esta modalidad sesional. Sin embargo, los eurodiputados ya adoptaron el modelo de debate vía remota, expresando el sentido de su voto mediante correo electrónico a través del uso de formularios que reciben y retornan por ese mismo medio. Es claro que el desafío logístico de esta nueva normalidad parlamentaria es enorme. Todos y todas nos estamos acostumbrando al uso continuo de los medios tecnológicos. Y en este proceso de aprendizaje debemos de dar pasos contundentes hacia la adecuación de nuestro marco legal y vigente, de manera que tanto nosotros y nosotras como la propia ciudadanía nos sintamos cómodos y seguros al utilizar estos medios como herramienta para garantizar el ininterrumpido avance de la democracia. Por eso digo, vaya menuda tarea que les corresponde a este grupo. Y yo deseo que tengamos la posibilidad de legislar para el uso de los medios virtuales que en otras latitudes se está realizando en materia de sesiones parlamentarias y que no se sacrifique la dinámica del Parlamento ya conocida, es decir, que sigamos trabajando las legisladoras y los legisladores, que veamos cómo llevamos a cabo votaciones en el marco de los debates, el conteo de los votos, el registro de asistencia, las participaciones de quien deseen intervenir e incluso el lugar de participación de la sociedad civil en temas donde hemos avanzado de Parlamento abierto. Por eso les pido a esta comisión puedan reunirse diariamente. De manera respetuosa les solicito, ojalá y logremos un consenso rápido, en donde incluso antes del 1 de septiembre podamos tener reglas claras, consensos para modificar la Constitución y la ley, y el 1 de septiembre ya iniciemos con una nueva normatividad. Estamos en tiempo y si hay voluntad, flexibilidad y consenso, creo que lo podemos lograr. También le solicitaría a la coordinadora del grupo y a todo el grupo hacer la invitación a la Cámara de Diputados para trabajar en conferencia, para que allanemos el proceso legislativo y podamos establecer con rapidez esta posibilidad. El Senado de la República no puede estar ajeno a lo que está pasando. Por ello, debemos asumir lo más pronto posible el análisis, la discusión y el consenso para la implementación del Congreso digital, regular aspectos relativos al funcionamiento de las dos cámaras,
como asistencias, votaciones, debate, lo que he dicho, y dotar a nuestro marco jurídico de las disposiciones necesarias que den certeza al empleo de estos mecanismos digitales que a su vez permitan salvaguardar la salud de todas las personas que realizan actividades al interior del Congreso de la Unión. En esa dirección es de suma importancia que desde esta Cámara iniciemos el camino para que mediante el diálogo se generen los acuerdos con los distintos grupos parlamentarios y podamos impulsar las reformas constitucionales, legales y reglamentarias respectivas que se necesitan. El grupo mayoritario está listo y como presidente de la Junta de Coordinación Política buscaré los acuerdos con los coordinadores, pero depende mucho de ustedes, de este equipo, de este grupo, en quien depositamos toda nuestra esperanza de que podamos sacar adelante la dictaminación de las iniciativas pendientes y que logremos de manera común sacar una legislación consensada y someterla al pleno de las dos cámaras. Si es necesario, antes del 1 de septiembre, podríamos convocar, si estamos todos de acuerdo, a un periodo extraordinario antes del 1 de septiembre para arrancar nuestras sesiones ya con un marco actualizado a los tiempos modernos. Presidenta, muchas gracias, y a todos los integrantes de este grupo de trabajo, muchas gracias por su participación. También se integró el senador Yulén Rementería, me alegra, lo había comentado, porque también tendrá que sumarse su comisión a los trabajos que acordemos. Muchas gracias a senadoras y senadores. Buenos días. Gracias, senador Monreal. El tercer punto del orden del día se relaciona con la conformación del grupo de trabajo en mención. Con motivo de la contingencia sanitaria derivada por esta pandemia del SARS-CoV-2, presente en nuestro país desde el 28 de febrero de este año, se visualizó la necesidad de adecuar el marco normativo del Congreso de la Unión respecto a su funcionamiento para responder con puntualidad y certeza frente a estos tipos de escenarios inéditos. Al respecto, como lo acaba de expresar el senador Monreal, hago de su conocimiento que en materia de Congreso digital se han presentado varios proyectos, 11 para ser exactos. 3 iniciativas que reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 iniciativas que reforman la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 6 iniciativas que reforman el reglamento del Senado de la República. Esta información de todas estas iniciativas las tienen disponibles en las carpetas que se les hizo llegar con antelación. Si hay alguno que no tenga todavía su carpeta, el senador Yulén Rementería, con mucho gusto, y le damos la bienvenida también al senador Rementería, que no le hicimos llegar su carpeta porque no estaba en el grupo de trabajo, senador, pero con mucho gusto lo hacemos llegar de inmediato. También está en la misma carpeta y en la información que les mandamos, la carpeta digital, por si quieren tener acceso al contenido completo de cada una de las iniciativas que se han presentado. Por lo anterior y con el objetivo de no dejar a un lado el tema que nos ocupa,
En mi calidad de presidenta de la mesa directiva, solicité a los coordinadores de los grupos parlamentarios que designaran a uno de sus integrantes como miembros del trabajo, del grupo de trabajo que hoy se va a instalar. Y ya que estamos todos aquí, al que les agradezco su presencia, para cumplir con el cuarto punto del orden del día, procederemos a realizar la declaratoria formal de instalación del grupo de trabajo de análisis de la normatividad en materia de Congreso Digital. Por ello, siendo las 11:39 horas del día 11 de agosto del 2020, a nombre de la mesa directiva del Senado de la República, declaro formalmente instalado el grupo de trabajo de análisis de la normatividad en materia de Congreso Digital. Muchas gracias. Les agradezco nuevamente a mis compañeras y compañeros senadores coordinadores de los grupos parlamentarios por apoyar en la instalación de este grupo de trabajo, así como a los integrantes designados por comprometerse a realizar las acciones necesarias para sacar adelante tan relevante asunto. Antes de proseguir para definir la organización y los programas de trabajo, pregunto a ustedes si alguno desea tomar la palabra. Procedemos en consecuencia. Una vez instalado el grupo de trabajo, tenemos que definir entre todos la organización. Tiene la palabra el senador Damián Cepeda. Gracias, presidenta. Un saludo para todos. Simplemente informar y pedir si se puede integrar a la carpeta que el día de ayer se sumaron 2 iniciativas adicionales sobre este tema, una de reforma constitucional y una de reforma a la ley orgánica de un servidor. Nosotros como grupo parlamentario propusimos, y en lo particular también, reformas al reglamento. Es mi opinión personal que no se requiere mayor reforma, que simplemente con una reforma al reglamento exclusivamente hecho por el Senado, pudiéramos de inmediato en una sola sesión tener esa posibilidad. Pero en vista de que hubo un debate al respecto y de que otros legisladores argumentan que sí se requiere reforma constitucional y que sí se requiere reforma legal, que imagino que va a ser materia del debate que vamos a tener en este grupo, adecuamos la reforma para esos cuerpos normativos también. Hicimos una propuesta de cómo pudiera resolverse en la Constitución y en la ley orgánica. Simplemente para conocimiento, senadora presidenta, y solicitud de que se integren a, digamos, la carpeta de análisis. Enhorabuena por este grupo de trabajo y estoy seguro que si tenemos todos disposición, pronto podemos regular de manera correcta este tema. Gracias. Perdón. Claro que sí, senador, con mucho gusto. En este momento pedimos a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que nos incluyan en las carpetas estas 2 iniciativas que acaban de llegar para que también se tomen en cuenta en esta discusión, cosa que me parece realmente muy importante porque tendremos mayores elementos para poder definir. Ayer, nada más comentar que las presentó ayer y hasta mañana en la sesión de la comisión permanente les daremos entrada y turno y les trataremos de homologar que sean los mismos turnos para que al final las comisiones de trabajo conducentes puedan tener todo el compendio de las iniciativas. En su carpeta tenemos que definir entre todos la organización que nos permita, como Senado de la República, realizar las reformas necesarias para incorporar el trabajo a distancia
en el Congreso de la Unión previo al inicio, es lo ideal, del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de esta 64 legislatura. En su carpeta aparecen las diferentes fechas y actividades que corresponden a cada una de ellas para cumplir con el propósito antes señalado. Si ustedes lo tienen a la mano, si no, yo le pediría, si me hace el favor, el doctor Garita, que está aquí con nosotros y acompañándonos en este ejercicio, de poder hacer la descripción de cada una de las propuestas que se han estimado aquí. Tenemos varias fechas y por las cuales las ponemos a su consideración. Por favor, doctor Garita. Muchas gracias, Presidenta, con el respeto y la anuencia de todos ustedes, señores senadores. Lo que está en la carpeta fue una propuesta de gabinete sujeta ante todo a los comentarios y a revisión de ustedes. Estamos proponiendo para un primer calendario de trabajo que puede ser reforzado en función de sus agendas y en función de lo que ustedes consideren pertinente agregar con las siguientes fechas. El día de hoy, 11 de agosto, se instala el grupo, se define la organización, programa y calendario de trabajo y se entregan los proyectos presentados en la Cámara de Senadores con los dos nuevos que indicó el senador Cepeda. El próximo martes 18 de agosto, repito, son una agenda tentativa. Habría reunión de trabajo para el análisis de las iniciativas de decreto que proponen reformas a la Constitución política. Es decir, la primera reunión sería reformas a la propia Constitución. En esta reunión se sugiere invitar a los presidentes de las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos, asimismo auxiliarse de los secretarios técnicos. El próximo 20 de agosto habría reunión para el análisis de las iniciativas de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en la materia de sesiones a distancia y Congreso Digital. Para esta reunión se sugiere invitar a los presidentes de las comisiones de reglamento y de las correspondientes de estudios legislativos, también con los secretarios técnicos. El próximo 25 de agosto se propone analizar reformas a las disposiciones reglamentarias con las correspondientes comisiones. Es una primera proyecto de agenda para que atender lo que mencionaba el presidente de la Junta de Coordinación Política, darle celeridad a estos proyectos y hacer lo que ustedes determinen en esta materia. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Gracias. En consecuencia, está a discusión este proyecto. La idea que ahorita nos ha planteado el senador Monreal de que podamos reunirnos diariamente para poder ir definiendo cada una de las partes de este análisis que tenemos que hacer y de estas conclusiones, yo creo que es una muy buena idea. Sin embargo, tenemos estas fechas, son porque tenemos también otras actividades como Senado o como comisión permanente que cumplir. Si a ustedes les parece, la primera parte hoy la estamos cumpliendo, que es la instalación formal y que ya tienen casi toda la información, exceptuando la que acaba de mandar el senador Cepeda. Pero que podamos ir avanzando en este análisis para que el 18 de agosto podamos sentarnos ya a discutir y, bueno, aquí estaba precisamente plantear a los presidentes de las comisiones involucradas. El grupo parlamentario de Morena designó al senador Eduardo Ramírez, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, como su representante. Ya está aquí con nosotros el senador Rementería. Invitaríamos también a los secretarios técnicos y a la Comisión de Asuntos Legislativos que corresponda para que podamos avanzar y definir una estrategia muy clara ya el 18 de agosto.
2 días después, pues bueno, ya tendríamos que tener los primeros planteamientos después de este análisis para que tratemos de que el 25 de agosto, pues bueno, ya podamos tener un producto lo más consensado, lo más terminado que pudiéramos. Y es posible, si ustedes están de acuerdo, que en la próxima sesión podamos invitar a un representante de la Cámara de Diputados para poder iniciar este esquema de trabajo y si ellos así lo consideran pertinente, que también podamos tener un trabajo en conferencia. Eso está a consideración de ustedes. El senador Miguel Ángel Mancera y posteriormente el senador Ramírez y la senadora Claudia Ruiz. Muchas gracias, Claudia, por favor. Gracias, senador, presidenta. Compañeros, simplemente proponer si pudiésemos tener primero como metodología el espacio de revisar los documentos de la carpeta, poder consultar también con nuestros grupos parlamentarios y en función de ese primer análisis tener una primera reunión de este grupo para poder justamente compartir cuál es el sentir de los grupos parlamentarios a partir de ese análisis inicial de las propuestas que están en la carpeta. Es decir, que nos demos ese espacio porque, bueno, pues son documentos que ya plantean cosas concretas y que tenemos que conversar con nuestros propios grupos parlamentarios y a partir de eso, entonces, ya identificaríamos cuál es la posición inicial y podemos fijarnos la metodología para desahogar los trabajos y buscar el arribo de los consensos. Gracias, presidenta. El senador Mancera. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Saludo obviamente a la presidenta del Senado de la República, al presidente de la Junta de Coordinación Política y a mis compañeras y compañeros senadores. Me da mucho gusto que estemos en la instalación de este grupo de trabajo, porque es fundamental que nosotros podamos legislar no solo por esta emergencia sanitaria que vive hoy nuestro país, sino para cualquier situación de emergencia que pueda vivir México y que requiera que, como ahora se ha declarado, la actividad legislativa sea considerada una actividad esencial y tengamos que seguir con la tarea que ya hemos visto que es fundamental y, por supuesto, lo hagamos en las mejores condiciones. Yo creo que es rica la propuesta. Yo quiero también pedirle atentamente, presidenta, si pudiéramos estar en coordinación con el doctor Garita, porque tenemos también una iniciativa que solo es constitucional, también muy reciente. Ya le pedí al equipo técnico para que pudiera estar en comunicación con él. En nuestro caso solo es constitucional, no es legal. Para que pudiera ser agregada. Coincido también con la senadora Ruiz Massieu en el sentido de que hay que conocer de manera integral para poder hacer un panorama, primero de lo que será el marco constitucional, que bien se ha dicho, pues de aquí va a ser para adelante, no va a ser para ahora nada más, sino vamos a tocar la Constitución, hay que hacerlo con mucho cuidado, con toda precisión y por supuesto en los mejores términos. Creo que en la propuesta del senador Monreal cabe el hecho de que los grupos técnicos, los grupos de análisis, los asesores, asesoras, pudieran estar en comunicación y pudiéramos tener con ellos una retroalimentación, ahí sí, prácticamente diario, para llegar en las mejores condiciones al próximo día 18 y tener algún avance. Hoy ya sabemos cuáles son las problemáticas que se nos han presentado. Problemáticas técnicas, problemáticas de conformación para debate y el tema de las votaciones, que seguramente va a ser uno de los más difíciles de poder abordar en la parte técnico-legislativa y por supuesto tecnológica.
Entonces, con todo el ánimo, yo lo que propondría es, por supuesto, que se siga avanzando como en otros casos, como lo hicimos en Guardia Nacional, como lo hicimos en las otras tareas de reformas importantes que se han abordado aquí y que han salido bien, que los grupos técnicos pudieran ir dando una primera amalgama, por ejemplo, a la parte constitucional, que veo que tenemos lo que se ha denominado acá en nuestro documento una reforma constitucional que es, digamos, amplia, una que es intermedia y una que es mínima. Entonces, ¿por cuál vamos? Y ya que tengamos ese consenso, pues poder avanzar mucho más rápido. Entonces, celebrar todo eso, Presidenta, y reiterar nuestra disposición. Yo voy a estar permanentemente en comunicación, obviamente, para todos estos trabajos, y pedirle, por favor, si pudiéramos estar en comunicación con el doctor Garita para los efectos del trámite legislativo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el senador Eduardo Ramírez, posteriormente el senador Cepeda y el senador Rementería. Muchas gracias, presidenta. Saludo al presidente de la Junta de Coordinación Política, a todos los integrantes de este grupo de trabajo, a senadores, senadoras, que nuevamente tenemos una encomienda importante. Esta reforma constitucional es de gran calado, es un parteaguas entre la normalidad y la era digital, que estamos emigrando para allá todos los poderes legislativos del mundo. Es una reforma que debe contemplar no solamente nuestras reuniones virtuales, nuestro sentido de votación, sino también incluso hasta el sentido de asistencia, porque deberá en la ley reglamentaria establecerse las comisiones, el procedimiento, el papel que va a jugar el canal del Congreso, las mismas redes sociales del Poder Legislativo. Advierto el tema de la reforma constitucional por experiencia. Siempre hemos tratado, lo sabe el senador Mancera, el senador Damián, la senadora Claudia, que privilegiamos el hecho de que la Constitución sea lo más claro y no sea una reforma tan robusta. Tenemos un pensamiento de cuidar la Constitución, nuestra Carta Magna, en la medida de lo posible, y dejar lo que tiene que establecerse en ley reglamentaria, con ciertos candados incluso, como lo hicimos en Guardia Nacional, en los propios transitorios. Desde mi punto de vista, considero que las comisiones deben tener efecto jurídico, sus resolutivos. Las legislaciones que votemos, incluso de manera virtual, debe tener su impacto jurídico. Soy de los que pienso, y este es un tema que lo dejo en la reflexión, ahí con el doctor Garita, con los técnicos, que las reformas constitucionales, solamente las constitucionales, en comisiones se puede dictaminar y llevar el dictamen para trabajarlo a un pleno. Desde mi punto de vista, considero que la reforma constitucional es lo más importante del país y creo que ahí debería ser presencial. Lo he comentado con algunos, sin embargo, es un punto de vista personal que lo quiero dejar sobre la mesa, porque ese documento es el que va a normar nuestra vida política, económica, jurídica, social, y es de gran impacto. Esta reforma para mí, sin duda, es una era digital a la que nos abrimos, nos aperturamos y en la que el mundo va a trabajar en esta naturaleza. Presidenta, yo en la experiencia que hemos tenido, me gustaría que tuviéramos toda la información de las iniciativas para que nuestros respectivos técnicos puedan dar los puntos de vista, nosotros reunirnos con el grupo de trabajo e ir avanzando y de esa forma tener
una legislación que nos permita desahogar nuestros trabajos legislativos y sobre todo estar muy en sintonía con los grupos parlamentarios, porque debe ser una reforma donde existe el consenso y donde exista la posibilidad de seguir avanzando en el país y que el Poder Legislativo pues, no sea la traba para ello. Esta es mi aportación, lo dejo sobre la mesa y muy buenos días a todos. Gracias. Tiene la palabra el senador Damián Cepeda, por favor. Sí, sí me escucharon, ¿verdad? Tiene la palabra el senador Damián. Tiene la palabra el senador Damián Cepeda. ¿Sí, sí se escucha? Sí, pero su micrófono está apagado. No. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí se escucha, presidenta. Perfecto, gracias. Muchas gracias, presidente. A ver, compañeros, yo simplemente compartir algunas comentarios o reflexiones y pues, un dilemario que en lo personal, cuando pienso en este tema, sigo. En términos de cuándo y cómo yo me sumo a lo que considere la mayoría en el momento que quiera. Y siempre es buena idea que se puedan revisar los documentos, pero cuando quieran, pues. Me parece que es algo necesario, que se tiene que hacer y que ojalá no inventemos cosas muy complejas a un tema que tiene una solución bien sencilla. En términos constitucionales, básicamente lo que se requiere es, pues en dado caso de que esa quieran que sea la ruta, pues habilitar la posibilidad no más. O sea, y luego en la ley igual y ya en el reglamento bajar, digamos, las reglas específicas. Yo quisiera compartir 6 dilemas de este debate que a mi juicio se tienen que resolver. El primero es en qué marco normativo debe de estar. O sea, si es constitucional, si es legal o es reglamentario. Yo ya expresé que creo que con una reforma simple al reglamento debió de haber sido posible. Entiendo hay quien piensa que es constitucional o legal, pues creo que es un debate que hay que dar, ¿verdad? Si eso se requiere así. O si ya vamos a partir de que a fuerzas es constitucional y de ahí entonces vamos a derivar todo. Un segundo dilema es qué carácter tienen esas sesiones. Si son normales, cualquier sesión puede ser, o si son extraordinarias, solamente para casos extraordinarios. Nosotros lo planteamos exclusivamente para casos extraordinarios en donde haya riesgo por salubridad, por protección civil, por temas de seguridad nacional o por causa de fuerza mayor que hagan o necesario sesionar de esta manera, pero no romper o no quitar la regla básica general de que sean presenciales las sesiones, porque la vida parlamentaria pues debe ser así, ¿no? En términos ideales. Eso nos lleva a un tercer dilema, ¿cómo se convocan? Nosotros planteamos que, como son extraordinarias, deberían de tener el carácter de una convocatoria por 2/3 partes del propio órgano que la convoca, es decir, generar un amplio consenso de que se tiene que hacer una sesión distinta. Pero entiendo que hay quien piensa que no es así, que con una mera convocatoria de la mesa directiva bastará. Bueno, me parece que es un tema a debatir. El cuarto es qué reglas le aplican al debate. Y aquí es donde yo hago la solicitud, sugerencia de que no nos queramos complicar con reglas nuevas, distintas. El debate parlamentario ya está establecido. O sea, nuestras leyes ya dicen cómo se debate, quién tiene derecho a participar, por cuántas veces, cómo reservas artículos, cómo votas en lo general, en lo particular, cuánto tiempo puedes hablar. Si inventamos un nuevo método para esto, nos vamos a meter en un problema mayúsculo. A mí me parece que la garantía del debate parlamentario ya está establecida en nuestro marco normativo y no le embomamos, simplemente ajustemos a la nueva realidad virtual. Pero de esa manera, si nos apegamos al marco jurídico vigente, todos sabemos que tenemos nuestros derechos de ejercicio parlamentario ya cubierto y poder seguir con este funcionamiento que hemos tenido al día de hoy. Un quinto dilema son qué temas se pueden abordar. Y aquí otra vez entra el carácter extraordinario normal. Si son para todos los temas o bien para temas relacionados con las contingencias o temas relacionados con, digamos, causa mayor, fuerza mayor, perdón, urgencia y demás, y solo dictámenes, que es nosotros lo que habíamos
propuesto. Y el sexto, y quizá más complejo, aunque no debería de serlo, pues es la forma de votación. ¿Cómo votas? Pero aquí yo les diría, pues tan sencillo como hace unos años se votaba de viva voz en el propio Cámara de Diputados, ¿eh? Nos pasaban el micrófono y decías, diputado Damián Cepeda a favor, diputado Damián Cepeda en contra. Y digo, entiendo que puede haber mecanismos muy complejos de huella y todo, pero pues aquí hay una cámara con un video en donde todos podemos estar de frente, simplemente decir nuestro nombre y votar. No me opongo, digamos, a otros mecanismos más complejos. Lo que les quiero decir es que no está tan complicado el asunto, hombre. No lo hagamos más complejo de lo que tiene que ser. Hay herramientas disponibles y con una normatividad adecuada podemos garantizar el derecho de todos. Manifiesto la voluntad entera de poder entrar a este tema y bueno, en el tiempo y forma que todos consideren, siendo, digamos, abierto a las solicitudes que han hecho de tener tiempo de revisión. Siempre es bueno eso, ¿no? Gracias, Presidenta. Simplemente aportar este dilemario que creo que me parece que si lo resolvemos, esto y otras cosas, vamos a poder tener claridad del tema. Gracias. Gracias, senador Rementería. Tiene la palabra el senador, perdón, gracias, senador Cepeda. Tiene la palabra el senador Rementería. ¿Ya no lo veo? Sí, no lo veo en este momento. A lo mejor tuvo problemas con su conexión, nada más se ve su pantalla, pero no con su nombre, pero no se ve él. Eso precisamente tal vez sería algunos de los detalles que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Se ve nada más el nombre, pero no se ve él. Me permitiría yo comentarles que estoy de acuerdo y coincido con la mayoría de lo que han expresado aquí todas y todos. Ya está el senador Rementería. Tiene la palabra el senador Rementería, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Empezaría por agradecer su disposición generosa para poderme incluir en el grupo de trabajo. Yo le solicité, debo decir, a todo el grupo, a la Presidenta, el poder participar, viendo que es un tema que necesariamente pasará por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Ella accedió de manera inmediata, así que, Presidenta, muchas gracias por eso. Yo quisiera ser muy franco con todo el grupo. La verdad de las cosas es que a mí este tipo de propuestas me generan cierto temor. Y me explico por qué. Porque aun y cuando reconozco la emergencia, las condiciones tan complicadas que se tienen para el traslado de los legisladores a la Ciudad de México, el podernos juntar en recintos encerrados en este tipo de condiciones, no podemos dejar de lado, primero que de lo que se trata en un parlamento es de poder discutir, de poder hablar, de poder debatir, el llevar a cabo estos ejercicios que en ocasiones pueden generar condiciones que permitan convencer a los adversarios. Sabemos que es difícil, pero existe esa posibilidad. Y de repente meternos en una dinámica, además, con un calendario que a mí me suena un poco apretado, y no es por no estar presente en las reuniones. Yo sí hay que estar diario estaré, pero que nos pongamos plazos ya definidos y que se pretenda llegar a una fecha ya con un producto terminado en una reforma que podría alcanzar en niveles constitucionales, pues me parece que es un poco apresurado establecer plazos y límites. Y se supone que este asunto tendría que ver con, pues sí, atender la pandemia, que es lo que en este momento nos llevó a esta determinación, y eventualmente escucho pudiera llegarse a usar esta figura para algunas otras emergencias. Y ahí es donde de repente tengo yo grandes temores, porque me preocupa que la función principal del Parlamento, que es hablar, de encontrarnos, de discutir, de estar ahí, pues de repente por alguna razón que en su momento la mayoría pueda determinar, pues no permita el encuentro de sesiones presenciales. Y decir además que, bueno, hoy la mayoría está conformada de una forma, mañana no lo sabemos. Entonces esto hay que pensar que es una reforma que será de manera definitiva y que hoy puede servir a unos y no ser lo suficientemente buena para otros,
pero que mañana esa condición puede cambiar. Y lo que debiéramos de hacer es tratar de buscar, pues, digamos que trabajos para incorporar a nuestras leyes que pudieran permanecer, no importa, y que puedan ser buenos, no importa quién esté al frente de las mayorías hoy, dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20 años, ¿no? Entonces, sí es verdad que la emergencia amerita la reflexión, sí, coincido, yo creo que hay que hacerla y celebro pues que se lleve a cabo este ejercicio, además que sea plural, que sea abierto, eso me da mucho gusto, esa parte me conforta, pero también al mismo tiempo no quisiera yo que imprimiéramos la prisa como para tener un calendario ya determinado en el que tuviéramos que resolver algo y que pudiera generar un asunto como el que ya se comentó aquí, ¿no? Las reglas para la votación, que nos vayamos a meter, ya que empezamos a cambiarle, pues pues encarrerados, vayamos a meternos a temas que resulten muy complicados o que cambien mucho lo que es la forma de trabajar. Tal vez pensar en decir, oye, cuando haya una emergencia que se catalogue de tal manera, bueno, se pueda llevar a cabo así una especie de periodo extraordinario, pues periodo distante, pero que haya esta posibilidad abierta, a mí particularmente sí me preocupa. Lo quiero exponer con toda claridad. Sin duda hay que conocer los documentos, hay que revisarlos, hay que hacer la propuesta, trabajar con los técnicos, pero de entrada quiero dejar manifiesta mi preocupación que pues de repente estemos todos así, a sesionar a distancia y a votar a distancia y a lo mejor pues vamos, exagerando un poco la nota, si me lo permiten, pues ya nos vemos el año que entra, ¿no? Y entonces pues no, ya no hay más que todo esa distancia, todo es de esta manera y sería el perder la oportunidad de muchas cosas que se tienen que discutir y muchas cosas que se arreglan en el encuentro personal. Porque aunque esta herramienta es excelente, con todo y que tiene pues, sus pequeñas fallas, pero no permite de repente el diálogo entre pares para poder llegar a acuerdos que se dan y que existen y que permiten a veces destrabar los asuntos. Entonces, yo planteando esos asegúnes, pues diría, vamos a trabajar, vamos a verlo, pero no nos pongamos una camisa de fuerza para tenerlo que sacar necesariamente antes del 1 de septiembre. Muchísimas gracias, Presidenta. Ese es mi comentario. Gracias. Tiene la palabra la senadora Giovanna Bañuelos. Tu micrófono está apagado. Ya. Gracias. Bueno, pues mucho gusto poder saludarlas a todas, a todos, querida presidenta Mónica Fernández, al senador Ricardo Monreal y a mis compañeras y compañeros senadores. Pues estamos a días de cumplir 6 meses de que se ha declarado emergencia sanitaria por el coronavirus. Medio año en donde las expectativas de unos cuantos meses de reclutamiento se han quedado atrás. Al día de hoy el virus, como sabemos todos, se sigue expandiendo de manera amenazante y mortal. Y la humanidad difícilmente va a regresar a su antigua normalidad. Hace unos días, seguramente ustedes registraron el dato también, la Organización Mundial de la Salud pues alertó nuevamente de que esta pandemia será una pandemia prolongada. Y es evidente que como consecuencia de la misma, pues la vida de millones de mexicanos ha sido totalmente diferente. Hay un parteaguas antes y después de esta pandemia provocada por el COVID-19. Por eso nosotros sostenemos que en medio de esta incertidumbre global solo hay un camino y es adaptarnos a los nuevos retos. Muchos pensamos que el coronavirus simplemente era una pausa en la vida, un confinamiento corto, un mal pasajero, y pues tristemente hoy conociendo las cifras en el mundo y en nuestro país nos damos cuenta que no es así. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo coincidimos con las voces de algunos compañeros hace algunos meses de que era indispensable que nosotros pudiéramos dar ese paso tecnológico y abrir la puerta a las sesiones digitales. A través de una propuesta de modificación, una reforma constitucional que, como ya dio cuenta la presidenta de la mesa, presentamos desde hace un par de meses, pues nosotros estamos proponiendo de manera concreta que podamos ya abrir esa posibilidad, que legislemos al respecto. En el grupo parlamentario estamos de acuerdo
en la propuesta de calendario que se ha planteado en el cuadernillo que previamente nos hicieron llegar a cada uno de los integrantes de este grupo de trabajo, y coincidimos con el planteamiento del senador Miguel Ángel Mancera, que si bien es cierto por el resto de las actividades que están consideradas en la propia agenda de cada uno de los integrantes de este grupo, tal vez lo ideal no sería reunirnos diariamente. Sí existe la posibilidad de que nosotros designemos un grupo de técnicos que estén avanzando en el análisis para que estemos en condiciones de votar esta reforma constitucional antes del 1 de septiembre. En el Partido del Trabajo sí consideramos urgente el que puedan hacerse todas estas modificaciones. Sí creemos que se le debe de dar piso constitucional a las mismas para no entrar en ningún tipo de controversias. Y coincidimos con el senador Damián Cepeda de que habrá sin duda muchas interrogantes que en medida en que nosotros querramos simplificar podremos hacerlo con voluntad, conforme avance el trabajo de este grupo que está previamente programado. Nosotros estamos listos en el momento en el que se nos convoque para darle seguimiento. Creemos que es importante que la colegisladora, la Cámara de Diputados, se integre a este análisis y a esta discusión y que sea un amplio consenso de todos los grupos parlamentarios el que nos permita, ya sea en el marco de un periodo extraordinario o no, pero analizar este tema a la brevedad. No podemos quedarnos rezagados en nuestra inmensa responsabilidad de representar al pueblo de México, de tomar decisiones que no sean cuestionadas en cuanto a su legalidad y pues necesitamos ser congruentes con lo que en un pasado reciente todos mencionábamos, que era la importancia de hacer las modificaciones necesarias para que este tipo de reuniones, de asambleas y de votaciones tuvieran toda la legalidad requerida. Muchas gracias, senadora presidenta, y nuevamente un gusto poder coincidir con todas y con todos ustedes en este grupo. Gracias, senadora Giovanna. Yo creo que hay más coincidencias de las que... Perdón, el senador Raúl Bolaños tiene la palabra. Gracias, presidenta. Muy breve. Primero, saludar al presidente de la Junta de Coordinación Política y a todos mis compañeros senadores que hoy nos acompañan. Creo que ante la contingencia es obligatorio la construcción de nuevas herramientas que nos permitan seguir trabajando y sirviendo a las mexicanas y mexicanos que nos eligieron y que nos dieron su confianza, pero también coincido con el senador Julen Rementería de que habrá que ser muy claros y específicos en los supuestos en los que podamos trabajar a distancia. Es decir, que no sea una interrupción de nuestra labor legislativa, pero que tampoco se vuelva algo cotidiano o una costumbre tan sencilla de realizar. También coincido con la senadora Claudia Ruiz Massieu en que necesitamos por lo menos esta semana digerir las propuestas de las 11 iniciativas que habremos de estudiar para que nuestros grupos parlamentarios nos den nuestras opiniones, y me atrevería a sugerir, creo que es muy importante que este grupo de trabajo sí sesione de manera presencial, por lo menos la semana entrante. ¿Por qué? Porque podemos discutir mucho más profundo y analizar de manera más meticulosa lo que habremos de legislar si lo hacemos en una mesa de trabajo de manera presencial que si estamos a través de este sistema. ¿Sería cuánto, presidenta? Un saludo a todos. Gracias. Y bueno, creo que no me falta nadie de los integrantes, y decirles que creo que todos coincidimos en más cosas que en las que no hay coincidencia. Creo que es el momento de iniciar precisamente esta discusión y este análisis por las dudas que cada quien pueda tener. En primer lugar, yo quisiera comentarle a la senadora Ruiz que precisamente el proyecto está planteando que tuviéramos la próxima semana, o sea, para tener con fecha 18 de agosto, es decir, toda la semana para analizar y leer todas las propuestas que existen hasta el momento.
y en este sentido podrían avanzar mucho nuestros coordinadores técnicos para poder hacer el análisis correspondiente, para que nosotros pudiéramos llegar dentro de una semana a hacer el análisis ya específico, la discusión, el debate de qué es lo que se va a proponer reformar. Coincido más de lo que me imaginaba con el senador Damián Cepeda. Y aquí es muy importante señalar que efectivamente compartimos las mismas dudas. Su servidora presentó un paquete de iniciativas para reformar tanto la Constitución como la ley orgánica como el reglamento, porque después de muchos análisis, después de estar aquí tratando de llevar a cabo las sesiones, al hacer todo el estudio muy cuidadoso y muy meticuloso de todas las partes legales, nos dimos cuenta de que se necesita, ¿no? Es el criterio de que no podemos irnos nada más con una reforma al reglamento, que hubiera sido realmente lo mejor y lo más fácil, porque dejamos una parte de legalidad descubierta. Cualquier acción que no se haga en un proceso parlamentario tal y como está estipulado, porque tiene razón el senador Cepeda, los procesos no se trata de inventar reglas nuevas. El proceso parlamentario está perfectamente descrito. Dice cuándo se debate, cuándo no, cuánto tiempo, cuántos oradores, cuántos a favor. O sea, aquí nadie, al menos en las iniciativas que yo he revisado, nadie está planteando cambiar esos temas. Nadie está tratando de cambiar las reglas de un debate parlamentario, de un proceso legislativo. El asunto básico aquí es que podemos hacer estas reglas, podemos hacer a distancia, conectarnos y hacer este mismo procedimiento. Sin embargo, al no cumplir con ciertos elementos que marca la Constitución, como tener quórum presencial, así de sencillo, cualquiera puede impugnar, meter controversias o lo que sea ante las decisiones del Parlamento, y podrían ser válidas ante la Suprema Corte porque no se está siguiendo completamente el proceso parlamentario. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos una coincidencia muy importante, porque no se trata de cambiar nuestros procesos legislativos, no se trata de utilizar esta figura para que no vengamos a reunirnos, a debatir, a discutir, etcétera, sino, ahora sí que cuando querramos, sino se trata de que en situaciones extraordinarias, en situaciones de emergencia, cuando la imposibilidad de reunirnos presencialmente sea al mismo tiempo un riesgo para todas y para todos, es cuando se utilizaría esta figura. No es de ninguna manera una herramienta para evadir o para salirnos de nuestras responsabilidades y de nuestros procesos normativos como están marcados. O sea, es simple y sencillamente poder tener la oportunidad de que ante emergencias en el país, pero además no emergencias que nosotros clasifiquemos, sino ante emergencias realmente establecidas, y eso podamos tener una herramienta que nos permita hacer nuestro trabajo parlamentario. ¿Vamos a meter nuevas reglas al debate? Yo creo que no. Yo creo que esto es muy importante que quede claro, porque se puede debatir, se puede discutir, se puede seguir haciendo exactamente el mismo procedimiento, simple y sencillamente a distancia, tomando las medidas más simples, por decirlo así, por decir esa la misma palabra que comentó el senador Cepeda. Podemos lograr hacer esto con cambios simples que nos permitan tener esta interacción y que podamos definir y establecer entre todos las estrategias para lograr dar certidumbre, para lograr dar legalidad a todas las acciones que tomemos. En la iniciativa que presentó su servidora, sí planteó como una medida de seguridad la
posibilidad de usar una firma electrónica digital para el voto. Pero si no es necesario, si podemos conciliar en otras tareas, también lo podemos hacer. Los debates y las discusiones podemos hacerlos, no hay que confundirnos, o sea, podemos hacer todo el procedimiento, pero a distancia y de una manera que sea válido. El calendario, podemos pues prácticamente discutir y analizar muy bien de aquí al día 18 y ahí podemos definir qué es lo que vamos a hacer. En las carpetas que les hice llegar, incluso les hago desde ahorita varios planteamientos. Se les dice, necesitamos reformar la Constitución por este o este punto. Y en ese sentido podemos plantear, hacer ya como una decisión de este órgano colegiado, poder decir, podemos hacer una reforma amplia a la Constitución o podemos hacer una reforma intermedia o podemos irnos a hacer una reforma mínima, que nada más sea lo que nos permita salvar estos aspectos constitucionales que no nos permiten la votación. Entonces, yo creo que el debate de todas las ideas, el debate de todas las participaciones y de todo lo que se está dando aquí va a ser sumamente importante y creo que podemos lograr muchas cosas juntas, porque la mayoría de nosotros coincidimos en lo esencial. Tenemos que encontrar las formas para que el legislativo continúe con su trabajo. No queremos cambiar procedimientos, no queremos ir en contra de los procesos parlamentarios. Lo que tratamos de hacer es dar certidumbre y legalidad a una nueva forma, como es esta nueva normalidad de sesiones a distancia, para que podamos tener todos los elementos y seguir haciendo nuestro trabajo específicamente en los casos de emergencia. Y en ese sentido está a su consideración el calendario y que podamos trabajar en esto. Lo tienen en la página 11 de su proyecto. Bueno, antes en la página 8 tienen ahí los días que podemos ir organizándonos. Hemos planteado que un día sea cada uno de los tipos de reformas. Por ejemplo, el día 18, que hablemos de si es necesaria la reforma a la Constitución, el día 20 a la Ley Orgánica del Congreso y el día 25 a las diversas disposiciones reglamentarias, que a lo mejor es por ahí donde tenemos que entrarle un poco más. La senadora, antes de pedirles su anuencia o no respecto a este planteamiento de organización interna, la senadora Ruiz Massieu está mandándonos un chat de que se tiene que retirar, creo que ya salió, de que se tiene que retirar porque tenía sesión de la segunda comisión y ella la preside, y que está a la orden y puesta para trabajar juntos. Nos lo está haciendo llegar por el chat. Finalmente, este sistema tiene sus encantos, aunque también pueda tener sus problemas con las conexiones de internet prácticamente. Entonces, si ustedes están de acuerdo, podríamos hacer esto, reunirnos. Yo no tengo inconveniente en que sea, yo estoy aquí todo el tiempo, así que no tengo inconveniente en que sea de forma presencial el martes 18 y que pudiéramos analizar todo lo que aquí se ha expuesto y las iniciativas en cuanto a la Constitución, el día 20, lo demás, o el 25, pero si ustedes, o sea, eso atendiendo la solicitud del senador Rementería de que podamos discutirlo en persona, pero si ustedes creen que lo podemos hacer y podemos sacar adelante, además del trabajo que están haciendo nuestros equipos técnicos con otra sesión a distancia, podemos hacerlo, creo que bastante bien. Entonces, les pediría que si están de acuerdo con este esquema, se sirvan manifestarlo. No los veo todos porque algunos tienen apagados sus cámaras. Presidenta. Adelante, senador Cepeda.
Pues igual nada más que si va a ser presencial, que habiliten, hombre, y el que quiera estar virtual, que pueda estar virtual, pues o sea, me parece un poquito raro que en una reunión donde estamos regulando las sesiones virtuales la tengamos que hacer presencial, ¿verdad? Pero digo, pues igual y la ponemos mixta, pues, ¿no? Ya, quien pueda. Yo también estoy aquí todos los días, pues, pero para no hacer venir a compañeros nomás a eso. Pero bueno, como quieran, yo voto a favor del programa que decida la mayoría. Estoy de acuerdo con el senador Damián Cepeda. Si todos están de acuerdo, la senadora Ruiz Massieu dijo que sí está de acuerdo. El senador Mancera, a favor de levantar su mano. Gracias. La senadora Katia. Gracias. La senadora Giovanna, el senador Bolaños, el senador Yulén y el senador Eduardo Ramírez también está de acuerdo. Entonces, así trataríamos de funcionar. Y una vez que hemos definido tanto la organización y el programa de trabajo, pues bueno, comentarles que se les adjuntó la carpeta con todos los proyectos legislativos para hacer el análisis integral. Lo mismo que les acabo de comentar, que podemos entrar a la definición de 3 tipos, al menos en cuanto a las reformas a la Constitución: una reforma amplia, una reforma intermedia o una mínima. Y para el desahogo de nuestro 8º punto del orden del día, se les hizo entrega de la propuesta del calendario de trabajo. Dicho documento fue tomando en cuenta la importancia de llevar a cabo los trabajos necesarios antes del inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, que, como bien acaba de decir la senadora Bañuelos, no estamos en la urgencia de que, o con la intención de que forzosamente tenga que ser un periodo extraordinario. Podemos esperar. ¿Por qué la Junta de Coordinación Política decidió que pudiéramos entrar en esta dinámica de trabajo? Pues porque si esta pandemia efectivamente va para largo, no queremos entrar al próximo periodo ordinario sin tener las herramientas adecuadas para poder hacer nuestro trabajo. Es prácticamente eso. Entonces, en consecuencia, pongo a su consideración el programa de trabajo, el calendario de trabajo. Lo tienen en sus manos. Es lo que acabamos de comentar. El día 18, la reunión de análisis de la Constitución. El 20, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la reunión de análisis del reglamento para el 25. Probablemente la misma dinámica nos ponga a discutir todo al mismo tiempo. Si ustedes están de acuerdo, podemos trabajar en ese sentido. Gracias, está de acuerdo la senadora Giovanna, el senador Damián, el senador Bolaños, el senador Mancera, la senadora Katia, el senador Rementería y su servidora. Pues prácticamente hemos concluido esta reunión, si no hay ningún asunto general, y agradezco a todos los presentes por... me están pasando una hoja. Recordarles que se les pidió a todos los grupos parlamentarios un asesor por cada grupo para que estuvieran trabajando en esto. Los asesores, les comento a ustedes, los asesores que ya están registrados es por Morena, el licenciado Gilberto Encinas; por el PAN, el licenciado Tonatiu Granados; por el PRI, el licenciado Guillermo Teutli; por Movimiento Ciudadano, el licenciado Pablo Vázquez; por el Partido Verde, la licenciada María Fernanda Sierra; por el Partido del Trabajo, el licenciado Gerardo Zabaleta; por el Partido Encuentro Social, Liliana de Anda; y aún no tenemos a nadie registrado por el PRD. Marco Antonio Rodríguez, presidenta. Perfecto, gracias. Gracias. Presidenta, yo voy a sustituir a la persona que
está representando a nuestro grupo parlamentario en el equipo técnico. Por el licenciado Arturo Cuevas, por favor. ¿El licenciado qué, perdón? Arturo Cuevas. Ok, perfecto. Y les vamos a pedir que los equipos técnicos se puedan reunir con nuestra Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que ahorita la tenemos fungiendo como Secretaría Técnica de este grupo de trabajo. Obviamente, por obvias razones, son los que tienen el tema parlamentario aquí en el Senado, y para que se puedan ir reuniendo para preparar la agenda para el próximo martes 18. Y pedirles también que se agreguen los secretarios técnicos a este grupo de trabajo, los secretarios técnicos de la Comisión de Puntos Constitucionales, el secretario técnico de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y el técnico de estudios legislativos correspondientes, para que se incorporen estos grupos de trabajo. Agradeciendo a todos los presentes. Déjenme encontrar mi volumen y mi pantalla, porque son parte de las únicas cosas que todavía no entiendo. Ay. Ya me perdí. Agradeciendo a todos los presentes por involucrarse en este tipo de ejercicios de análisis parlamentarios que impulsan trabajos comunes de manera conjunta, fortaleciendo además los lazos de colaboración y optimizando los mecanismos de comunicación y encontrando mejores formas de organización para el trabajo legislativo que se desarrolla en esta Cámara. Se clausura la presente reunión de instalación del Grupo de Trabajo de Análisis de la Normatividad en materia de Congreso Digital, y se les convoca a la siguiente reunión para el próximo martes 18 de agosto. En los próximos días les haremos llegar la hora. Muchas gracias a todos. Gracias por permanecer aquí con nosotros. Gracias por estar aquí y enhorabuena, que sea para el bien del país. Muchas gracias.